¿Por qué te alejaste de Dios? En noviembre, cuando iniciamos el mes con la fiesta de todos los santos, que permanecieron fieles a Cristo, aún en medio de la adversidad y la prueba, pregúntate, ¿por qué te has alejado de Dios? ¿Qué te desanima y te roba la fe, la esperanza y el amor? La falta de tiempo, la aceptación como normal del pecado, la confianza excesiva y engañosa en los negocios del mundo, la superficialidad de las relaciones humanas, la disminución del número de evangelizadores que no da lugar a la fe, las ideologías ateas y del consumismo que roban a Dios de tu vida, te están ahogando en un vacío espiritual, moral y existencial. Recupera el sentido de tu vida. Enciende el fuego del amor que hay en tu corazón. Reconoce por qué la fe, la presencia y el poder de Dios reaviva la esperanza en el triunfo del bien sobre el mal y la victoria de la vida sobre la muerte. Acompáñanos todos los martes y jueves de noviembre, en vivo a las 9 a.m. en YouTube y Facebook Live con Joana Londoño y el Padre Carlos Yepes. ¡Te esperamos! ¿Qué tal, amigos? El Señor los bendiga a todos en este martes 22 de noviembre. Se nos va acabando este año sin darnos cuenta y también vamos avanzando en esta reflexión de temporada del mes de noviembre que hemos llamado ¿Por qué te olvidaste de Dios? Muy a propósito de las luchas personales y a veces familiares con los hijos, en los hogares, para que busquemos de Dios, porque estamos muy despiertos para el mundo, pero muy dormidos para el cielo, muy abiertos a la materia y muy cerrados al espíritu. Y hemos buscado en esta temporada del mes de noviembre reconocer que el mundo nos cambió, estamos en un cambio de época y en una época de cambios, como dice Francisco. Hablamos de una nueva mentalidad, la mentalidad o el mundo moderno, la mentalidad secular. Hablamos de que hoy no hay tiempo para Dios, no lo jerarquizamos. Hablamos de que se nos ha olvidado orar, darle esa dimensión trascendente a la vida. Hablamos también de la mundanidad de la iglesia, una expresión muy propia del Papa Francisco, refiriéndose precisamente a que los valores del mundo han entrado en la vida consagrada. Y hoy quisiéramos tocar un tema muy puntual. ¿Por qué nos hemos alejado de Dios? ¿Por qué nos hemos enfriado espiritualmente? Y tendríamos que decir, porque hoy faltan más evangelizadores. Hoy faltan más evangelizadores. Si miramos el texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 2, y paralelos en los otros evangelistas sinópticos, vamos a reconocer que Lucas coloca un dolor en el corazón de Cristo cuando dice la mies, el campo, la cosecha, el cultivo es mucho, pero los operarios, los trabajadores, los agricultores son pocos. Y enseguida Jesús lanza esta expresión: rueguen, rueguen al dueño de la mies, a Dios, que mande operarios, que mande trabajadores, que mande cultivadores a la finca, al cultivo, a la cosecha, al campo. Hoy no podemos olvidar ese llamado de Dios, repito, Lucas capítulo 10 versículo 2 y paralelos en Mateo y Marcos, los sinópticos, y pedirle al Señor que nos mande nuevos operarios, nuevos trabajadores. Hoy la Iglesia en sus estadísticas, hay un anuario pontificio vaticano que se actualiza cada año, habla desde hace ya más de 2 décadas de un decrecimiento en las vocaciones de la vida religiosa masculina, de la vida religiosa femenina, de la vida sacerdotal. Hoy podríamos hablar, si no de un invierno, por lo menos de un otoño vocacional. Atrás quedaron esos años de primavera en la vida consagrada, cuando los seminarios, los monasterios, los conventos estaban llenos de jóvenes
hombres y mujeres llenos de alegría, de generosidad, de entrega en su vocación, en su ánimo misionero, en su ánimo apostólico. Eso fue una primavera vocacional que tenemos que valorar, agradecer y saber de dónde venimos. Pero hoy también al mismo tiempo nos preguntamos este otoño, que parece que se volviera un invierno vocacional, ¿de dónde ha surgido? Y cuando uno escucha provinciales, generales de comunidades, cuando uno escucha superiores de seminarios, dan varias razones. Una de ellas, hoy hay mucha disfuncionalidad en las familias y no es fácil que salgan vocaciones de servicio, vocaciones de apostolado toda la vida de una familia disfuncional, donde se ha respirado violencia doméstica, egoísmo, divorcio, separación conyugal, dificultades para la convivencia. De hecho, el gran cultivo de las vocaciones viene de las familias. Y póngale la firma que una familia de valores, de fraternidad, de solidaridad, que entiende la vida como servicio, es semillero, es tierra fecunda, terreno abonado para que broten vocaciones en la vida sacerdotal y religiosa. Hace 50 años oíamos de familias que daban 4 hijos sacerdotes, 6 hijas religiosas en el seno de una familia, porque eran hogares cristianos donde se iba a la Eucaristía diario, se rezaba el rosario, se leía la palabra de Dios, se tenía temor de Dios, santo temor de Dios. Entonces encontramos que esa funcionalidad de las familias de antaño generaban un espacio propicio para la vida vocacional, y que hoy esto no es tan fácil de encontrar. Y por el contrario descubrimos que también hay una mentalidad que es una mentalidad muy del individualismo, el individuo. Y esto genera miradas egoístas en la vida. Yo voy por lo mío, yo no voy por lo de los demás no me interesa tanto. Eso hace que no se entienda la vida como servicio. Pero además de esa mentalidad individualista que nos hace un poco egocéntricos, centrados en nosotros mismos, está la mentalidad hoy muy fuerte del bienestar. La vida es para pasarla sabroso. Entonces, entender una vida religiosa como servicio sacrificado a los demás, entrega que cuesta, en la misión, en los barrios pobres, con los enfermos, con los ancianos, con las madres cabeza de familia, con drogadictos, con mujeres en la prostitución. No entendemos eso porque entendemos la vida vivir sabroso, entendemos la vida solo bienestar. No me pidan sacrificio, no me pidan donación, no me pidan entrega. Y resulta que la vida religiosa, la vida consagrada, Jesús nos llama sus amigos y nos llama por nuestro nombre y nos llama para que vayamos por el mundo entero y demos fruto y nuestro fruto perdure. Pero esto se tiene que formar desde el hogar, desde el testimonio de los papás, desde el ambiente cristiano de la familia. Y hay que cuidar a estos niños, estos jóvenes, un poco protegerlos de todo lo que miramos en el mundo de las redes sociales. Algunos dicen antisociales, porque nos llevan a encerrarnos en nosotros mismos, a encerrarnos en nuestro cuarto, a estar todo el día mirando nuestro computador, nuestro celular, nuestra tableta, y no nos llevan propiamente a ser sociales, sino antisociales, o por lo menos asociales. Esa es una queja común que uno oye de los papás. Padre, el hijo mío todo el día está en la habitación frente a su computador o frente a su celular. No hay quien lo saque, no sale a jugar, no sale a compartir con la familia, no sale con los amigos. Es allá como encerrado en su mundo. Hay cierto autismo, cierta desconexión con la vida de los cercanos. Y la vocación religiosa, los evangelizadores son para el mundo,
son para la comunidad, son para la iglesia, son para los otros, son para los que sufren. Porque si miramos a Jesús, el modelo que nosotros seguimos, Jesús fue el hombre para los demás. Jesús fue el hombre que estuvo viviendo para los otros. Esto es una realidad, nos tiene que poner a nosotros a pensar, desanimarnos, no, Dios no abandona a su iglesia. Y estoy convencido que Dios va a suscitar en algún momento un Pentecostés, una efusión de vocaciones femeninas, de vocaciones masculinas, de vida sacerdotal, que purificadas de motivaciones de egoísmo, de afectividades mal encaminadas, sirvan a la iglesia. De eso estoy yo convencido. Dios no abandona a su iglesia. Él lo prometió al apóstol Pedro: tú eres piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia, y el poder del mal, el poder del mundo, no triunfará, no primará, no prevalecerá sobre ella. Pero bueno, de una manera muy pedagógica, siempre les doy normalmente como 3 caminos o 3 propuestas o 3 luces para entender por qué hoy nos hemos alejado de Dios y por qué nos faltan evangelizadores. Y hoy esa pregunta, ¿por qué hoy nos cuesta mirar la vida religiosa como una vida con sentido, la vida sacerdotal como una vida con plenitud? ¿Por qué a nuestros amados jóvenes y jovencitas les cuesta entender hacer la vida religiosa? Y me daría una primera respuesta: nos falta orar. En este texto de Lucas capítulo 10 versículo 2, Jesús dice claramente: rueguen, oren al dueño de la mies, a Dios, para que mande obreros, operarios a su mies. Hay que orar, y hay que orar todos los días, y hay que orar con confianza y perseverancia por la fidelidad de las actuales vocaciones, por la generosidad en la entrega de las futuras vocaciones religiosas y sacerdotales. Hoy sobra quien critique a los sacerdotes, hoy sobra quien critique a la iglesia. Hoy hace falta quien ore por los sacerdotes, hoy hace falta quien ore por la iglesia. Yo nunca he visto que tú, por criticar a tu marido o a tu esposa, lo hagas mejor. Pero sí he visto que tú, por años de oración por tu cónyuge, lo transformas y le renuevas su vida. Así ocurre en la vida religiosa. Yo nunca he visto que en conversaciones que el padrecito tal, que no me gusta su predicación, que no prepara, que repite el evangelio, que mire ese padrecito, lo vimos tomándose una cervecita, que no sé qué, amén de lo que hacen los medios amarillistas, que solo hablan de escándalos, que nos hace recordar esa famosa frase de los sacerdotes, que somos como los aviones, solo somos noticia cuando nos caemos. Un avión tuvo 50,000 horas de vuelo y nunca salió en titular de prensa, pero el día que se cayó, ese día es titular en los periódicos, en los medios digitales, por las 50,000 horas de vuelo, de servicio a sus pasajeros. Estos no cuentan, cuenta el momento de la caída. Hoy hay que recordarlo de las abuelas y los grupos de oración, en momentos de adoración eucarística. Cuando pedimos a Jesús Eucaristía, danos sacerdotes, danos muchos sacerdotes, danos muchos y santos sacerdotes. Hoy con todo fervor, con todo fuego, recordando el mandato de Jesús, rueguen al dueño de la mies para que mande operarios a su mies, al cultivo, a la cosecha, al campo. Pidamos sacerdotes, muchos sacerdotes y muchos y santos sacerdotes. Es una tarea del pueblo de Dios. Te quejas de tu pastor, que es una persona fría, que no se mantiene en la parroquia, que casi no confiesa y si te confiesa lo hace de carrera, que hace la misa por no dejar, por cumplimiento. Ora por ese sacerdote, estará en una crisis, estará desanimado. ¿Qué habrá en él?
Entonces, orar para que haya muchos evangelizadores que nos acerquen a Dios, que nos hablen en medios digitales. No saben la alegría que yo siento cuando me paro aquí frente a mi teléfono celular donde me estoy grabando y le estoy transmitiendo a ustedes. La alegría que siento. Yo me siento un evangelizador, un misionero digital. Muchas personas nunca las conoceré. De pronto veo sus comentarios, no conozco ni la foto de su perfil que no la colocan, pero yo sé que detrás de esto estamos en un diálogo y estamos compartiendo y conversando y yo oro por ustedes y yo digo, desde Canadá que nos escriben hasta Chile, en Europa, España, Suiza, Francia, a veces hasta China, latinos que viven allá, oro por todos ustedes. Yo digo, Señor, consérvales en la fe. En una sociedad tan secularizada, en una sociedad tan del materialismo, en la lucha de ustedes, papás y mamás, con sus hijos, con sus nietos, darles sabiduría para comunicar la fe a sus hijos. Créanme que yo oro por ustedes y las cruces que tengo, unas privadas, otras públicas y muy públicas, todas las ofrezco por ustedes. Como misionero digital, misionero en redes sociales, hacemos este trabajo con un inmenso cariño y para Dios cuenta lo que hagamos con amor. Y si hablarles y prepararles un temita, yo siempre tengo una hojita, prepararles un tema, siempre lo lleva a uno a decir, Dios mío, que toquemos el corazón y que le ayudemos a la vida de los demás. Pero bueno, avancemos. Un primer punto es que hoy se nos olvidó orar, por eso hay menos evangelizadores. Un segundo punto es que hoy hay más evangelizadores hijos del mundo que hijos de Dios. Bueno, todos somos hijos de Dios, entonces hoy hay más evangelizadores hijos del mundo que hijos del Evangelio. Cuando yo les digo que entran a los seminarios, a los monasterios, a los conventos, a casas de consagrados, personas, hay unas con unas motivaciones muy limpias, muy buenas, seres humanos maravillosos, pero también hay que decirlo con pena y tal vez un poco en voz baja. Hay personitas que entran a un seminario o a la vida religiosa masculina o femenina buscando que los sostengan económica y materialmente. Tengo comida, tengo dormida. Que les den estudio gratuito y luego los forma la comunidad y la novicia o el seminarista sale y se va a dar clases, a la docencia. Hoy también podemos meternos en la vida religiosa porque tenemos una afectividad inadecuada, inmadura, entonces la camuflamos, la mimetizamos allá en el convento, en el monasterio, en el seminario. También no faltará quien diga, yo me meto a la vida religiosa porque me siento cómodo, es una casa campestre, es una finca, la alimentación no la preparan, uno cumple con un mínimo de requisitos, hace un ratico de oración y ahí vamos llevando la vida. Esas son un poco motivaciones ambiguas. Para eso es de ahora, no, eso ha existido siempre, pero tal vez ahora ese afán de cierto reconocimiento social, éxito económico, formación académica, disfrazar ciertas situaciones afectivas, eso hoy es muy marcado. Entonces los evangelizadores tenemos que depurar esto. En la vida de los movimientos laicales, hoy hay un Pentecostés, hay un florecimiento de movimientos laicales y de evangelizadores, gente muy buena, muy entregada, y hay que orar mucho porque creo que es el siglo de los laicos y la hora de los laicos. Pero también hay que reconocer que uno ve movimientos laicales, a veces entre líderes hay protagonismos. Entonces yo no dejo que brille más que yo tengo que brillar más que él dentro de la jerarquía de este movimiento apostólico. A veces hay celos, rivalidades, competencias.
Eso no obedece al buen espíritu. Eso obedece, como dice San Pablo, al mal espíritu, peleas, disensiones, riñas, envidias. Eso no es del buen espíritu. El buen espíritu busca la fraternidad, la comunión. También pueden haber movimientos laicales y en las parroquias donde busquemos por la generosidad de la gente, busquemos un estatus económico, busquemos una realización, un ascenso económico. Frente a los bienes hay que tener tanta libertad. Yo recuerdo mucho la expresión de algún sacerdote que me hablaba: nadie más pobre en su corazón y más libre frente a los bienes que el Papa Juan XXIII, viviendo en los edificios vaticanos, pisos en mármoles, frescos del medioevo, de Miguel Ángel, de Da Vinci, el mismo, la Capilla Sixtina, habitaciones muy amplias. Pero el Papa Juan XXIII siempre decía, más allá de eso, vivía con mucha libertad y libertad interior frente a los bienes. El tema no es lo que tú tengas, que una parroquia, que un convento, que una casa de retiros grande o pequeña. Eso no es lo importante. Lo importante es la libertad interior que tú tengas frente a las cosas de este mundo, que nunca olvides, van y vienen, y como van y vienen son pasajeras. Voy a decirlo, el gran cáncer en la vida cristiana católica, aún en la vida cristiana protestante, de pastores que han sido muy buenos y de pronto contaminaron su corazón, de clérigos, compañeros nuestros, y que Dios nos libre de cuidar el corazón, es que por las manos de uno pasa dinero, pero hay que tener esa libertad frente a los bienes. Tan rico cuando alguien le dice a uno: padre, yo nunca le he visto a usted pedir plata. Y le dije: nunca me verás pedir plata. Y nunca me ha faltado. Nunca me ha faltado. La gente es muy buena, porque el centro del Evangelio no es pedir dinero. El centro del Evangelio son corazones de fuego. Y hoy es, o en las redes sociales, ¿cómo monetizamos? No, en las redes sociales es cómo llevamos el mensaje del Evangelio, el anuncio de Jesús a las almas. Busquemos la añadidura después, pero primero el reino de Dios. Y no primero la añadidura vendrá después. Y en eso nos hemos equivocado a veces los evangelizadores. Si el dinero evangelizara las parroquias más ricas de cada ciudad, de cada diócesis, serían las que más evangelizan, y eso no es verdad. El que más evangeliza es el laico, religiosa, sacerdote, consagrado, consagrada, que más tiene la fuerza de Dios, el fuego del Espíritu Santo en su corazón. Terminemos con una tercera y última expresión. ¿Qué se necesita hoy en los evangelizadores? Bueno, se necesita ver que en los seminarios lo que llama la ratio fundamentalis, que es como la regla, la norma universal de formación de sacerdotes y de consagrados, la revisemos a los tiempos de hoy, a los lenguajes de hoy, a las necesidades de hoy, que apuntemos a lo esencial. Yo he visto en muchas comunidades religiosas que niñas novicias buenas se han ido, porque en la comunidad de monjitas eran muy cositeras, pegadas de cositas. Lo esencial, que es el amor de una novicia, la misericordia, la capacidad de servicio, la recta intención, eso, la convivencia fraterna y madura, eso no lo miraban, que si cumplió el horario, que si lleva bien el uniforme, que si cargó bien el libro de la liturgia de las horas, que si sabe comer bien el plato de sopa y coger bien la cuchara, que si saludó como era la superiora. A veces somos muy cositeros. Eso era muy de los fariseos, que miraban las cositas, se olvidaban lo esencial.
Lo esencial en un candidato a la vida religiosa o a la evangelización, su recta intención, su capacidad de amor maduro, su capacidad de servicio, de vida fraterna, de hacer comunión, de entrega, su creatividad, su liderazgo. Esto es como lo esencial. Eso lo tiene que trabajar mucho en los seminarios, que a veces cómo se viste, que si está perfectamente, que si está bien peinado, que no sé qué. No es la exterioridad, es el fuego del corazón, repito, lo que evangeliza. Y en este tercer punto les doy 4 palabras que creo que debe tener todo evangelizador hoy. Las enuncio de entrada. 1, radicalidad. 2, fidelidad. 3, generosidad. Y 4, perseverancia. Comenzamos diciendo radicalidad. La palabra radical viene de radix. Jesús fue radical. ¿Qué radical? Ir a lo esencial del Evangelio. Jesús nos dijo, vea, no se enreden mucho en la vida, las 613 normas, 345 mandatos y 248 mandatos y 365 prohibiciones, 613 normas, no se enreden. Lo esencial es que se amen. En esto van a distinguir que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros, y no de cualquier manera, en que se aman los unos a los otros como yo los he amado. En eso distinguirá que son mis cristianos. Lo primero, radical, ir a lo esencial, tener capacidad de amar, tener capacidad de servir, tener capacidad de perdonar, tener misericordia, ser obedientes a la voluntad de Jesús, una fe sólida y acendrada, una esperanza a toda prueba, un espíritu humilde. Esas son las 7 cosas u 8 esenciales en la vida, radicales en eso, personas de espíritu de oración, de vida interior. Una segunda frase que lo tuvo Jesús como evangelizador y nos invita a nosotros, la fidelidad. Jesús nos dice: el que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Aprendamos fidelidad en el uso del tiempo, de cada día. Utilizar bien el tiempo, no malgastar el tiempo. Fidelidad en el uso de los bienes temporales, usar bien los bienes, no derrocharlos. Fidelidad en las relaciones interpersonales, de respeto, de acogida, no exceso de confianza. Que uno joven, todos jóvenes fuimos confianzudos y nos equivocamos, y los años nos van enseñando que por ahí no es. Entonces, fidelidad en el tiempo, en los bienes, en las relaciones, fidelidad en la entrega a las almas. Que por ver una novela, por seguir chismes en Instagram, en Facebook, no dejes de atender un alma que necesita ser consolada, necesita ser escuchada. Fidelidad en la oración, eso es muy importante. Entonces, 1, radicalidad. 2, fidelidad. 3, generosidad. Miren, yo estoy convencido de algo: la fuerza de una vocación no se mide tanto por la intensidad del llamado como sí por la generosidad de la respuesta. Vuelvo a repetirles, la fuerza de una vocación, de un verdadero sacerdote, de una verdadera religiosa, de una verdadera alma consagrada, no se mide tanto por la intensidad del llamado. Es que Dios me llamó, sentí su voz, yo me leví 1 metro sobre el piso. No se mide tanto por eso, se mide más por la generosidad de la respuesta. En un evangelizador que no hay pereza, que se desgasta, que se entrega por las almas, que como el buen samaritano quita los planes de su camino para atender al asaltado que encuentra en su vida, y no hace como el levita o el sacerdote que da un rodeo y sigue de largo para ir al templo. Cuando uno es generoso, se mide la calidad y la potencia, la solidez de una vocación. Que no haya pereza para servir, para confesar, para la consejería, para la predicación, para el ministerio de consolación, para la oración, para lo que nos pide el Señor. Que no haya pereza, que no nos falte la generosidad. Y una última palabra, y con esto voy cerrando la reflexión: además de radicalidad, fidelidad, generosidad, hay una 4ª palabra: perseverancia. Yo a estas alturas de mi vida les contaba en una de estas reflexiones que el próximo año 2023
cumplo mis primeros 30 años de sacerdocio y yo le digo a Dios, dame perseverancia, dame perseverancia. La perseverancia se da en qué? Hay momentos de ánimo o desánimo, perseverar más allá de desánimos. Hay momentos de desmotivaciones con un superior, un compañero, con la gente, perseverar. Hay momentos de rutina, en que la vida se puede volver rutinaria, la vida religiosa, la vida de comunidad, la celebración de tu Eucaristía. No la dejes volver rutinaria. Dios solo es Dios cuando es una continua novedad. El día en que la oración, la Eucaristía, la vida fraterna, el apostolado se te hace rutinario, no sirves a Dios, porque Dios es el que hace nuevas todas las cosas. Cielos nuevos, tierra nueva, hombre nuevo. No es Dios, no es Dios. Si Dios es rutinario, ten la seguridad, no es Dios. Entonces no dejes que el desánimo, que las pruebas de la vida, que las rutinas de la vida, que los cansancios de la vida, que me siento cansado, sí, pero si los que estamos llamados a ser sal de la tierra, luz del mundo y levadura que fermenta la masa, nos cansamos, pobre iglesia, ¿dónde van a quedar nuestras ovejitas? Van a estar hambrientas como ovejas, un rebaño sin pastor. No las podemos dejar. No podemos hacer esto por dinero, que lo hacen los mercenarios. Si llega el lobo y el pastor que era mercenario sale corriendo, el verdadero pastor en tiempos de lobos, como hay en el mundo de hoy, tantas amenazas a la fe de la gente, hay que cuidar el rebaño, hay que cuidar las ovejas. Y no nos podemos cansar, desanimar, rutinizar, dejarnos amilanar por las pruebas. Esta es parte de la vida que el Señor nos pide. Perdónenme que me extendí un poquito, me emocionan estos temas y hoy simplemente para que la gente no se aleje de Dios, pidamos muchos evangelizadores, muchas vocaciones, muchos sacerdotes, muchas consagradas y santas vocaciones, santas consagradas y consagrados y santos sacerdotes. Que el buen Dios los bendiga a todos, bendiga a sus hijos. Quien quita que entre sus hijos o nietos haya una vocación, qué bueno sería. Y de corazón, a la hora que ustedes vean esta reflexión, que el Señor permita que descienda la bendición que ahora les doy con tanto cariño, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rueguen por mí, que yo ruego por ustedes.